más importante que tuvo la historia de la ciudad, ¿no? Sí, sí, papá me llevaba en el auto de carrera al colegio de Mayol. Yo hice los primeros grados en la escuela 10 de Mayol. Sí. Ahí y en la iglesia del Sagrado Corazón tomé la comunión. Y me llevaba en el auto de carrera, y a mí en lugar de ir en la butaca me gustaba ir sentada en el tanque de nafta, atrás, que era tanque de aviación, agua de nafta de aviación. Sí. Y los chicos cuando iban, claro, se volvían locos por ver el auto, claro, y sentir el ruido y eso. Y papá también me agarraba, no sé si recordás, unos autitos que venían de plástico. Sí, claro. Bueno, papá me lo cargaba con plomo, creo que era. Sí, plomo o plastilina. Bueno, sí, sí, se cargaba ahí, sí, y entonces para que corriera carreras en los recreos. Sí, quería un poquito el hijo varón que no tenía. A mí me gustó siempre la velocidad, claro, y él salía a probar el auto, conmigo ha salido a probar, también con su suegra, con mi abuela materna ha salido a probar que le gustaba la velocidad. Claro. Sí. A mi abuela materna la sacaba también a cazar, ¿sabes? Por el campo, por el campo bruto, porque el abuelo mío, el abuelo Domingo, fue campeón mundial de tiro, el que fue intendente y el dueño de la Buenavista, sí. Cuántas virtudes el hombre, ¿no? Sí, sí, era amoroso, era muy solidario, un hombre muy solidario, era muy querido fue. Claro. ¿El auto estaba en el campo? El auto a veces estaba en el campo y después, porque tenía arregladores acá, ¿no es cierto? Sí, claro. Mecánicos. Sí. Pero después, cuando lo empezó a arreglar, ya en la época del Falcon angostado, sí, papá primero tuvo el de que había sido de Juan Carlos Nabone, claro, de Caballito. Sí, sí, el de la bomba del Caballito, de Caballito, acuerdo, le decían, sí, el de las colitas. Sí, que fue un auto que marcó una época acá, sí, también, claro, cuando llegó ese auto acá, ¿no? Bueno, ese auto fue arreglado acá. Sí. Lo preparaban acá. Pero después, cuando papá compró el Falcon, que lo corrió y después lo hizo angostar, lo preparaban los Garavaglia, los hermanos Garavaglia en Buenos Aires. Carlos Garavaglia, claro, sí, claro, exacto. Sí. Y viajábamos, nosotros pasábamos una semana de cada mes, por lo menos pasábamos allá, porque íbamos y papá salía a probar en el autódromo el auto. Así sí, que ahí ya tanto no lo traía al campo. Claro, lo cuidaba un poco más. Estaba allá, claro, sí, mayoritariamente, claro, estaba allá. ¿Vos sabías que papá, junto con Héctor Jurado, ganó la primera carrera de Jeep cuando entraron los Jeep de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial? No. Sí, papá ¿Dónde ganó. fue eso? Ay, no lo sé. ¿Pero no fue en desarrollo? No. Claro. No. Una carrera de tipo nacional fue. Sí, claro, con esos Jeep, ajá, con Héctor Jurado. Claro, sí. Y papá antes corrió en moto también. También. Y era muy gracioso porque él corría él usaba mucho bombacha y pañuelito y sombrero, gorra. De ahí salió un poco el Gaucho Rock. Exactamente, te iba a decir el nombre de la peña, el Gaucho Rock. Peña, sí. Claro, que incluso el logo es un auto que lo va domando un criollo, sí, un gaucho. Exacto. La primera carrera de Jeep la ganaron ellos. Y papá también corría el moto y era gracioso porque corría con ropa gaucha, sí, y con su pañuelito que lo tuvo hasta el último día. Usó pañuelito. Y vos sabés que se le rompe un cañito. Y se agarró, lo ató con el pañuelo y siguió. Muy gracioso. Bueno. Tenía esas cosas, papá. Otra vez, faltándole muy poco, 150 metros para la llegada, se les detiene el auto, se bajaron, enseguida lo convocó a su acompañante, se bajaron, lo empujaron, hasta que les tuvieron que bajar la bandera, claro. Sí. A partir de ese hecho, que era inusual, nunca había ocurrido, tuvieron que legislar. Eso no valió más, claro, pero hasta ahí estaba permitido porque no había nada que dijera en contra. ¿Cuál fue la victoria más importante de él? Y él tuvo un segundo puesto en Ashen. Sí. Ese fue muy importante porque estuvo a 280 kilómetros por hora. Sí, hizo picos. Y con los grandes corredores de las grandes escuderías, ¿no? Yo me escribo con algunos de los que viven, sí, porque muchos de ellos, que Cupeiro, que Pairetti me he escrito siempre, porque lo admiraban mucho la forma de manejo. Mi papá se crió en el campo, así que el día que llovía yo no me salvaba de ir a la escuela, como algunos sí se salvan. Yo no, porque a papá le encantaba ir por los caminos de tierra y hacía así para un costado y así para el otro. Claro. Y algunos se iban al alambrado para verlo pasar y cómo hacía esas piruetas con el auto. Qué bárbaro. Sí. Qué notable. Sí, era muy lindo. Y nosotros íbamos siempre, mi mamá lo filmaba, papá. Ah, mira. Mamá le armó una carpeta hermosísima. ¿Quedaron filmaciones de eso?
Sí, lo que pasa es que quedaron en ese... mamá tenía en un sistema, claro. Super 8. Super 8. Sí, y tenía el coso, pero no sé si... Claro. Después no, había una piecita que no andaba, no lo pudimos seguir viendo. Bueno, papá y mamá donaron el auto al Kurkirchen en su momento. Al museo. Sí, al museo de Kurkirchen. Claro, sí. Y de la Peña tendrás recuerdos seguramente de esas reuniones. Sí, mira, tengo muchos recuerdos de todo. Yo incluso recuerdo, incluso salió, no sé, creo que era en el diario La Nación, en la foto, una foto de papá alzándome cuando llegaba de un gran premio. En el gran premio, ya no me acuerdo el año, pero yo era chiquita, tendría 7 años. 6, 7 años. Cuando Navone, al entrar al parque cerrado, lleva por delante gente que se le abalanzó. Y bueno, cuando yo vi que el auto de Navone entraba así en esas condiciones, que se notaba lo que había pasado, me largué a llorar amargamente, y hacía mucho que no veía a mi papá y yo siempre fui muy apegada. Y entonces él me invitó a que pusiera entre los rombos del alambrado del parque cerrado los pies y subiera, y como él era alto, me agarró así, y en ese momento captaron y salió esa foto. Sí, salió esa foto en los medios. Paso a otro aspecto de los tantos que adornan tu personalidad. Sí. Vos participaste del plan estratégico, que fue una cosa, un documento, si se quiere, planificador del futuro de la ciudad de Tres Arroyos, ¿no? Sí, fue el primer plan estratégico para Tres Arroyos, cuyo director fue el ingeniero Eduardo Cerdá, oriundo de La Plata, que daba clases en el Colegio Agropecuario y bueno, y ahora vive en Capital. Fue muy interesante porque también lo interesante fue que el Consejo Deliberante en conjunto decidió que no tuviera un color político eso, que sea algo de la ciudad, de la ciudadanía, de las fuerzas vivas. Y sí, participé de la mesa coordinadora. Recuerdo que había varios grupos. Ejes, claro. Exacto. Yo estaba en salud claro, y en cultura por Sociedad Francesa, porque yo era la presidente de Sociedad Francesa en ese momento. Y en salud. Y después, bueno, coordiné también los talleres. Fue un trabajo de bastante tiempo que hicimos, hasta que se editó un libro. Claro, un libro que lo tengo justamente. Que era una guía, para todos los que en ese momento querían acceder a la presidencia. Incluso nos visitaron varios candidatos a presidentes. ¿A intendentes? Sí, a presidentes también. ¿A presidentes también? Sí. Los que pasaron por la ciudad a la junta coordinadora, ¿cierto? Correcto. No a todos. Sí, recuerdo el profesor Néstor Rodríguez, que fue candidato por la Unión Cívica Radical, a intendente, dijo en aquel momento que si era elegido iba a gobernar con el plan estratégico en la mano, ¿no? Sí, fue un trabajo hermosísimo. Aprendimos mucho, porque quienes nos coordinaban y nos asesoraban eran profesionales de una extensión de la Universidad Nacional de La Plata. Entonces, nosotros de vez en cuando teníamos una reunión con ellos y ellos veíamos cómo veníamos trabajando, supervisaban nuestra tarea y nos indicaban cómo seguir. Fue muy interesante. El paso por la Sociedad Francesa, a la cual accediste como presidente durante varios años, también fue un homenaje a tus mayores también, ¿no? Sí, porque mi abuelo, mi bisabuelo, Jean-Baptiste, fue fundador también, junto con Jean-Baptiste Stilar y otros. Entre los otros está también Graciana Echegoyen, que era abuela de mi mamá. Bueno, entonces fue el bisabuelo mío fue presidente, pero después también estuvo Toto Larriestra, que es un primo de mi papá, y bueno, y después estuve yo, que siempre para mí mi segunda casa ha sido y es la Sociedad Francesa. Una comunidad, si se quiere, pequeña comparada con otras, ¿no? Pero pujante siempre, ¿no? Sí, una comunidad pequeña, no fue un gran país de migración, Francia, no. Pero lo curioso de la colectividad francesa, como diferencia en relación a otras, es que los inmigrantes que vinieron en aquel entonces, no pensaban en volver. No tenían ni la remota idea de volver. Cuando mi abuelo llegó, a sus hermanos le dejaron el apellido bien, pero a él, que habrá pronunciado más o menos, le pusieron Larriestra. Después el juez de paz se lo quiso cambiar acá. Y él le dijo que no, que le agradecía, pero que nuevo país, nuevo apellido. Hacía más juego con el país nuevo. ¿Qué cosa? Y se quedó con ese apellido y fundó un nuevo.
O sea, sintió un poco el agradecimiento a la argentinidad, al país que le dio. Y amaba las costumbres criollas. Bueno, papá también. Papá jugaba al pato, jugaba a caballo, claro. Sí, domas. Papá desfilaba. Otra cosa linda que tengo de mi infancia es que cuando llegaba el tiempo, el 11 de noviembre es el Día de la Tradición. Sí. Y cuando llegaba ese tiempo, octubre, empezaban en la provincia de Buenos Aires. Octubre y noviembre empezaban en los distintos pueblos, ciudades, mejor dicho, de provincia de Buenos Aires a hacerse festejos de la tradición. Se usaba mucho en ese entonces. Y se ubicaban los festejos en hoteles donde había música y conocía a cantantes que a Falú, que a Cafrune. Sí, mientras los niños jugábamos o escuchábamos si queríamos, había bailes, había música y había siempre, por supuesto, mate, distintas cosas criollas en la mesa. Claro. Y también se desfilaba y papá tenía tropilla. La yegua era mía, una yegua rosada. Y desfilaba con un caballo que tenía la anca pintada, hermoso. Él tuvo dos, un pintado que era blanco con manchas negras para desfilar. Y otro era marrón oscuro con el anca como blanca y que le quedaban las manchas marrones. Precioso. Una vida muy activa la de tu padre, ¿no? Sí. Y papá muy apasionado por el campo, muy apasionado por el automovilismo. Sí. Muy apasionado por su familia. Un hombre muy apasionado por papá. Sí. El recado que él tenía, el último, el recado que tuvo mientras desfiló, era de soga. El otro no, era de plata, se usaba más al principio. Y lo hizo Castiglioni, que fue el mismo que le hizo Juan Perón. Claro. Tenía toda una tropilla de caballos de distintos colores bordadas en la faja. Y tenía los estribos con las iniciales, todo bordado a mano. Un sueño. Castiglioni. Don Ángel Castiglioni. Exacto. Sí. Bueno, ese después lo compró un primo hermano de mi papá, Víctor Aispurúa. Ajá. Sí. Bien. Tu papá se fue de la vida fácil, se fue temprano. Sí, tenía 87 años. ¿Ya 87 años? Sí, casi los tenía, casi. Sí. Pero muy vital, ¿no? Sí, claro, estuvo muy poquito enfermo. No imaginaba la edad esa. Sí, pero siempre fue delgado y andariego. Claro, por eso. Siempre fue. Sí, sí. Este fue en el 2010, en octubre del 2010. Ajá. Y 2 años antes se había ido mamá. Sí, también de la noche a la mañana se descompensó y en 2 o 3 horas falleció. Los autos, uno está en el Museo de Quilmes, ¿no? Sí, y el otro, no sé qué fue del de Navone, no sé qué fue del de las colitas, no. Y esa relación o esa herencia del automovilismo, ¿te hace que seas una conductora rápida en las rutas? Sí. ¿O? Sí. Y si yo llegaba como si era 40, ahora ya no lo hago más, porque era una imprudencia. Pero en 45 minutos a Necochea, en menos de 4 horas a La Plata. Sí. Qué bueno. Sí, me enloquecía. Es más, papá quería que corriera con el auto de él, que corriera una de las carreras acá. Que después no me acuerdo qué pasó. Creo que yo me tuve que ir a La Plata por un asunto de salud y no pudo ser. Pero sí, él quería, sí, me encantó. Le encantaba manejar. Papá después me daba las camionetas. A los 8 años me dio el tractor, pero después me daba las camionetas. Claro. Sí. ¿Y tuviste oportunidad de ir a Francia? No, siempre estoy en contacto con mis primos. Bueno, en enero del año pasado falleció una de mis primas. Pero siempre estamos en contacto, nos escribimos, nos mandamos fotos, pero no. Vos sabés que el que se fue, el primo ese que vino y vivió 2 años acá y que venía muchos años hasta que fue la Primera Guerra, después de que se terminó la Primera Guerra no volvió más porque él se casó, por eso, y tuvo familia. Ese yo tengo las postales del frente de batalla que nos mandaba. No sé cómo sacaba esas fotos, de esas fotos de antes, marrones. Sí. Y decía que, ¿qué va a hacer esta pobre gente? Dice, se va a morir como rata debajo de las piedras cuando quedaban derrumbados. Y tengo de su puño y letra escritos. Sí. ¿Hablas el francés? Sí, claro. Sí. Y bueno, hice 2... no lo hablo fluido porque no tengo, pero entiendo. Claro. No tengo con quién. Cuando estaba mi abuela era distinto, pero después no. Mi mamá había estudiado francés y piano. Pero... ¿Y cómo es la vida de una psicoanalista que está muchas horas de su día trabajando? Si yo te dijera las cosas que hago, vos pensás que mi día tiene 40 horas. Después que...
Pero después que lees, escuchas música, mirás Estudiar estudio siempre porque me apasiona. Claro. La música sí, a full música francesa, mañana, tarde y noche tengo. Y me gusta la jardinería, tengo un jardín lindo, cultivo orquídeas, bonsai, sí. Y coso, si tengo que bordar bordos, y tejer también tejo, de vez en cuando le tejo alguna cosa, un suéter o lo que sea, alguna de mis hijas. La vida, aquella vida rural de contacto con la naturaleza y del trabajo, y que no había internet, no había televisión y te obligaba a hacer otro tipo de entretenimiento, te formó para todo eso, ¿no? Claro, porque te imaginas cuando caía el sol, mamá llamaba para adentro, así que adentro era otra cosa, había que hacer otras cosas. De todas maneras, a coser yo aprendí en el Colegio Nacional, en las clases de actividades prácticas, con la profesora de actividades prácticas, ahí aprendí a coser. Y a usar la máquina. Mamá sabía coser, pero ella no me había enseñado, como tampoco me enseñó a cocinar, porque ella, pobre, al tener que cocinar tan exageradamente para tanto empleado, no le gustaba. Igual lo hacía, pero no le gustaba. Y bueno, yo sí aprendí a cocinar, y me gusta cocinar también, me gusta. Y me gustan muchas cosas, hasta pintar en tela, o hacer billutería, cualquier cosa me gusta mucho. ¿Con tu profesión seguirás por un tiempo? Mirá, por supuesto, mientras la cabeza me funcione, yo voy a seguir. O sea, esa es la verdad, no pienso en jubilarme. ¿Tenés definido que vas a continuar? Sí, conozco psicoanalistas de 80 y tantos años que trabajan perfectamente. Yo recién tengo 68. Todavía mucho por andar. Beatriz, ha sido un gusto realmente entrevistarte. Te agradezco que hayas aceptado nuestra invitación. Bueno, gracias. Y bueno, por supuesto, a disposición siempre. Bueno, gracias Héctor. Gracias, muchas gracias. A vos. Bueno. La señora Beatriz Larriestra es psicoanalista, pero han observado, ha tenido una vida muy intensa, muy rica, envidiable para muchos, ¿no? Porque se ha formado, se ha desarrollado muchas actividades y tiene aún muchísimas ganas de levantarse todos los días para seguir trabajando. Esta gente que nos gusta poner en evidencia a tantos televidentes en Celta Televisión. Nos vamos desde La Perla con la cámara de Ariel Wolfram, invitándolos para dentro de 7 días más, que renovaremos esta entrega con algún otro nuevo invitado en estos más de 160 programas que tenemos y que están alojados en nuestro canal de YouTube Séptima Noche. Hasta ese encuentro.